Hola mis hermanos, bienvenidos a Siguiendo la Verdad, donde nuestro propósito es exponer la verdad de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 8 de Mateo, versículos 23 al 27. Hemos podido ver en las enseñanzas anteriores que después de haber terminado el Sermón del Monte, Jesús está haciendo un énfasis en mostrar su autoridad a las personas y a los discípulos. Y lo interesante del caso es que en cada ocasión que Jesús está mostrando su autoridad sobre algo físico, por ejemplo las enfermedades, cada detalle de esas cosas físicas tienen una connotación espiritual. En esta ocasión, Jesús se monta en la barca con sus discípulos. Solamente están ellos, o sea que la enseñanza es para los discípulos. Y se adentran en el mar y dice que se levanta una tempestad. Y en ese momento Jesús está durmiendo en la barca y los discípulos acuden al maestro y dicen: Maestro, nos ahogamos, nos hundimos. Y él se levanta, les habla duramente, les da un regaño y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Reprende al viento y al mar y dice que hubo bonanza que significa calma. Entonces, la pregunta de esto es: ¿por qué permite Jesús la tempestad en la vida de los discípulos? Esa es la pregunta que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Yo titulé este episodio Autoridad para corregirme. Y es interesante porque la palabra tempestad, cuando la buscamos, la primera vez que aparece en la Biblia, aparece en el libro de Job 9:17. Y nos dice que Dios puede enviar la tempestad a nuestra vida. Él tiene la autoridad para enviar la tempestad a mi vida con el objetivo de quebrantarme. Veamos qué dice Job 9:17. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Que lo primero es que vemos cuál es el propósito. Job dice: porque me ha enviado esta tempestad para quebrantarme. Quiere decir que nosotros como discípulos, la próxima vez que pasemos por una tempestad en nuestra vida, debemos recordar que Dios la permite con el propósito de quebrantarme. Ahora, qué interesante que Job dice sin causa. ¿Será que Dios está haciendo algo sin razón de ser? Y definitivamente la respuesta es no. Cuando veo el contexto de Job 9, me sorprendo, porque Job, antes de pronunciar estas palabras de que Dios ha enviado la tempestad para quebrantarme sin causa, resulta que está hablando Job, antes de eso, de las maravillas con las que Dios ha creado los cielos, la tierra, las constelaciones, todo lo que existe, de la autoridad, del poder, de la sabiduría de Dios para crear eso. Entonces, con esa misma sabiduría que Dios creó todo, es que Dios está enviando a mi vida con sabiduría la tempestad para quebrantarme. Entonces podemos responder a esa pregunta que nos hicimos: ¿para qué Dios permite la tempestad en mi vida? Y la respuesta es para que yo reconozca que Dios tiene completa autoridad y que puede permitir la tempestad para quebrantarme. Ahora la pregunta es: ¿para qué Dios quiere quebrantarme? Y nuevamente, la Biblia tiene respuesta para eso. Cuando busco la palabra tempestad, resulta que las otras apariciones de esa palabra están en el libro de Jonás y en el libro de Nahum. ¿Sabes qué es lo interesante de eso? Que ambas tienen que ver con la misma situación, la ciudad de Nínive. Si recordamos la historia de Jonás, Jonás es llamado por Dios para ir a predicar a Nínive para arrepentimiento. Y resulta que Jonás no considera que Nínive merezca arrepentimiento y segundo, tiene temor de Nínive porque Nínive era una ciudad terrible, era una gran metrópoli y la gente no tenía misericordia de la gente. ¿Y qué ocurre? Jonás se va en dirección contraria a la ciudad de Nínive y se aleja de Nínive, se aleja del llamado de Dios. ¿Qué ocurre en ese momento? Dios envía la tempestad.
¿qué podemos aprender? Que cuando Dios quiere quebrantarme es porque de alguna manera hay desobediencia en mí. Posiblemente no sea visual, posiblemente esté escondida en mi corazón. Entonces Dios quiere tratar con esa desobediencia que hay en mí. Dios utiliza la tempestad no solamente para mostrarme la desobediencia, sino también para mostrarme su camino. Veamos lo que dice Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Mira qué interesante, dice Jehová marcha en la tempestad. El camino de Dios es en la tempestad, es a través de la tempestad. Ahí es donde Él muestra su camino. Entonces Dios, a través de la tempestad, te va a mostrar el camino por el que Él quiere que tú andes. ¿Qué más podemos aprender de la tempestad? Dios envía la tempestad para amonestarnos. Mira lo que dice Hebreos 12. Voy a leer 18 y 25. Hebreos 12, 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos, hablando del pueblo de Israel, que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces Dios envía la tempestad para amonestarnos. Es interesante que este pasaje que yo acabo de leer está dentro del contexto de la disciplina del Señor. Si recordamos, Hebreos 12:5 habla de que Dios al que ama, disciplina. Entonces la tempestad está dentro de la disciplina del Señor. La pregunta entonces que cabe ahora es: ¿cómo debe ser nuestra reacción como discípulos? Vemos la reacción de los discípulos de Jesús. Ellos aparentemente reaccionaron bien, fueron al maestro, pero resulta que el maestro les llama la atención y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esta frase, hombres de poca fe, es utilizada en la Biblia cuando en lugar de poner la mira en el poder de Dios, nos enfocamos en el problema, en las situaciones. Veamos Mateo 6, versículo 25, luego versículos 30 y 31 y finalmente el versículo 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando estamos en medio de la tempestad, vamos a estar tentados a enfocarnos en el problema, en la tempestad. Y eso va a producir en nosotros afán, ansiedad, temor. Pero Dios dice: buscad primeramente, en lugar de enfocarme eso, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestra reacción en medio de la tempestad debe ser buscar al Padre Celestial y tener dependencia de Él. Incluso preguntarle, y siendo honesto: Señor, ¿en qué estoy fallando? Algo que debemos de estar claros es que la tempestad no viene a nuestra vida como una maldición. No es que, porque yo actué mal, Dios me está haciendo esto. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con nuestro carácter, lo que Dios quiere formar en nosotros. Él quiere moldearnos a la imagen de Cristo. Y cuando Él no ve algo así, Él empieza a corregir lo deficiente. No es que porque yo actué, porque hice un acto malo, viene la tempestad. No funciona de esa manera. Finalmente, debemos entender que Dios tiene la autoridad para traer la paz y la calma
en medio de la tempestad. Podemos concluir entonces. ¿Cómo reaccionamos cuando viene la tempestad? ¿Cómo debemos reaccionar cuando viene la tempestad a mi vida? Primeramente debemos recordar que Dios tiene la autoridad para enviar la tempestad, para permitir que la tempestad se dé en mi vida. A veces en nuestro corazón hay un pequeño ego, hay altivez, y Dios necesita quitar eso de nuestras vidas. Nuestra reacción debe ser de plena dependencia en Dios y confiar, como dice Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos en medio de la tempestad. Por nada estéis afanosos, sino sean, en lugar de estar afanado, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mira qué dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo sé que estoy reaccionando bien? Porque en medio de la tempestad tengo paz. Mi hermano, te invito a que la próxima vez que venga la tempestad en tu vida, sepas cómo reaccionar. Confía en la autoridad de Dios y permítele actuar. Dale la libertad a Dios de que actúe en tu vida. Y por nada estéis afanosos, preséntalo al Señor. Que pases una bonita semana.